Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como podéis ver, hemos cambiado el decorado y es que por desgracia me he tenido que volver a España. Debido no solo al coronavirus, sino a otras razones, como que además ya se me han acabado las prácticas, he tenido que volver a España porque además yo no había vuelos, etcétera. Así que por desgracia mi estancia en Kazajistán se ha acabado, pero eso no significa que mis vídeos se vayan a acabar, porque hay muchas cosas de las que todavía tengo que hablar de Kazajistán, y no solo de Kazajistán, sino de Kirguistán, de Tayikistán, de Turkmenistán, de otros países de los que quiero hablar, porque bueno, voy a subir un poco lo que a mí me da la gana. Entonces yo tengo muchas cosas que decir de otras cosas y que contar que me parece que son desconocidas y voy a aprovechar. Pero bueno, en el vídeo de hoy, como acabo de llegar esta semana, aprovechando que he venido, que por cierto, mirad lo que me he traído, mirad qué gorro guapo, ¿eh? Este gorro me lo he traído de recuerdo, son los gorros así, estos... Realmente técnicamente son musulmanes, pero no... Son como un gorro tradicional kazajo y está todo flama, ¿eh? Me he traído uno para mí, uno para mi padre y uno para mi abuelo. Y bueno, qué menos que ponérmelo en el vídeo, ¿no? Ya que acabamos de llegar. Entonces, bueno, el vídeo de hoy voy a tratar de que sea lo más corto posible, porque el vídeo de hoy voy a hacer es un poco más relajado y es las razones por las que yo creo que deberíais visitar Kazajistán. Esto es 100% publicidad del país. Así que, el gobierno de Kazajistán, si queréis publicitar este canal, ya sabéis, clic aquí a suscribirse, me mandáis un mensaje y ya sabéis, bueno, me pagáis, ¿no? Por la colagua al menos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vale, punto número 1 por el cual yo creo que hay que visitar Kazajistán, y este punto es muy personal. Las montañas. Vosotros diréis, ¿qué montañas? ¿Qué está pasando, Pedro? Bueno, Kazajistán, sobre todo en la parte sur, tiene unas montañas impresionantes. O sea, cuando yo estuve en Almaty, eso o sea, es como que tienes la ciudad y detrás de la ciudad, detrás de una bruma, ves como las montañas de Heidi, pero literalmente de Heidi. O sea, es que parece que lo estás viendo en una peli, porque debido a la bruma se crea como una sensación muy rara y es como si estuvieses viendo unas montañas de peli, porque son unas montañas que llegan a los 4000. De hecho, tienen uno de los picos, bueno, no más altos del planeta, pero tienen un pico muy alto que en la que está en Tayikistán, esto ya no está en Kazajistán, pero que es de la misma cadena montañosa, que llega a los 6000, creo, que era el llamado pico comunismo durante la Unión Soviética, que ahora mismo no sé exactamente cómo se llama, pero es un pico de ahí, de Tayikistán. Entonces, yo que vivo en la montaña aquí en España, me gusta mucho andar por la sierra, porque, bueno, yo he nacido en un pueblo, entonces ya os digo que es una cosa muy personal, pero a mí me gusta mucho, y cuando estuve allí yo lo flipé. Cuando visité el lago Almaty, que es un lago que está muy cerca de la ciudad, y estuve andando por la nieve alrededor de las montañas como 5 horas, eso es un gozo. O sea, para mí esas montañas son impresionantes y por desgracia yo no pude visitar Kirguistán, que es el sitio más famoso por las montañas para hacer trekking. Entonces yo recomendaría visitar Kazajistán a toda la gente que le guste el montañismo o el senderismo o ese tipo de paisajes. Me parece que os puede parecer muy muy chulo, porque de verdad que las montañas son impresionantes, pero impresionantes. Y bueno, con esto pasamos al número 2, comida. Bueno, qué decir, al igual que prácticamente todos los países del planeta tienen sus propias comidas. Todavía tengo que grabar el resto del vídeo de comidas, solo conté el Barmak. Pero bueno, dentro de las comidas está pues eso, el plov, el lahman, el borsk, el bausak. Tienen 20 millones de comidas propias, que más que de Kazajistán son de la zona, porque como ya digo, son medio rusas, medio uzbecas, cada cosa tiene un poco más su zona, pero bueno, las puedes encontrar en toda la zona y son comidas que están muy ricas desde mi punto de vista. Obviamente hay cosas que te van a gustar más y cosas que menos. De hecho, yo probé el kumis, que es la leche de caballo, que es leche de caballo agria, y esa yo a los españoles no se la recomiendo porque sabe muy muy fuerte, o sea, pero fuertísimo. Pero hay otras cosas que sí que me encantaron. Entonces, obviamente, al igual que visitas cada país, esto me parece que no es algo propio de Kazajistán, pero en cualquier país, cuando visitas un país, una de las cosas más interesantes es la comida, y Kazajistán tiene, pues bueno, un repertorio bastante amplio de comidas que te pueden encantar. Con esto pasamos al punto número 3. Nuestro punto número 3 es que el país es desconocido. Y esto está relacionado con el punto número 4. Ahora veréis, desde mi punto de vista, Kazajistán es tan desconocido que precisamente es interesante por eso. Porque es un país del que no te habla nadie, es un país del que nadie te va a decir, ay, pues el otro día estuve en Kazajistán. No, eso no ocurre. Como mucho te dicen en Uzbekistán, porque Uzbekistán dentro de esos países es el que tiene más turismo por la ruta de la seda. Entonces, al ser un país tan desconocido, no te vas a encontrar ni multitudes turísticas, obviamente, pero te vas a descubrir un país que mucha gente no conoce y que sin embargo sí que tiene muchas cosas para ver, sobre todo en la zona sur, en la zona de la ruta de la seda, porque ellos tienen parte de la ruta de la seda que pasaba por su zona. Entonces puedes visitar el Turquestán, puedes visitar toda la zona sur, puedes visitar el mar de Aral o lo que queda de él, y va a ser siempre, desde mi punto de vista, el visitar un país que normalmente no es visitado. Y entonces esto es lo que yo relaciono con el punto 4, que es que vas a ser prácticamente el único extranjero. Por lo menos yo cuando he visitado, sobre todo la zona de Astana, yo era de los poquísimos extranjeros. De hecho, la gente, ya os dije que la gente me miraba por la calle. O sea, yo iba por la calle con el gorro y todo que tengo yo medio ruso, y todo Dios me miraba porque todos saben que yo no era kazajo. Porque me lo veían en la cara y además me ven que tampoco soy ruso. Entonces,
el hecho de que haya tan pocos extranjeros lo hace, desde mi punto de vista, más interesante, ya no a nivel de visitar templos y ese tipo de cosas que son, pues, no sé, visitas generales, sino a nivel cultural, porque cuando ves a la gente cómo actúa o cómo te trata, te van a tratar, aparte de que bueno, sí te van a tratar mejor por ser extranjeros, es decir, al tener tan pocos te van a querer tratar muy bien, pero además luego vas a poder ver cómo interactúan entre ellos y vas a poder ver una sociedad donde realmente no está hecha para el turismo. Entonces, cuando tú vas a a visitar un restaurante o algo, es todo súper natural y es literalmente su cultura lo que estás viendo. No estás viendo algo que lo estén haciendo para ti. O sea, lo único que van a hacer para ti es tratar de tratarte bien, pero no, nada que vas a ver es un espectáculo o algo falso. Todo lo que vas a ver y todo lo que vas a poder ver, visitar o, pues yo qué sé, vivir a nivel cultural es real, porque es 100%, eres el único extranjero, entonces lo que vas a ver es cómo son ellos 100%. Y desde mi punto de vista eso es muy guay. De hecho, a mí me pasó cuando visité Laos estas navidades. En vez de visitar Tailandia, precisamente visitamos Laos porque era mucho menos turístico y era todo súper real. Es decir, la gente era súper maja y tal, y además al no haber esa aglomeración de turismo, pues no estaba explotado a nivel turístico, que a mí es una cosa que no me gusta mucho cuando viajo, es el que esté todo hecho para los turistas, que llegues a un sitio y haya todo restaurantes para turistas. No, aquí es como son ellos y si te gusta, pues aprendes de la cultura, ves cómo son realmente, ¿no? Y no está todo súper explotado a nivel turístico, ¿no? Y luego con eso viene el último punto, que desde mi punto es el más importante, que es lo acogedores que son, lo que te ayudan, lo buena gente que son a nivel resumen, ¿vale? Entonces, en lo de que te ayudan me refiero a que cualquier persona que tú le vayas a preguntar por la calle te va a tratar de ayudar, y sobre todo lo va a hacer muy de buena gana. O sea, son muy buena gente. Como ya digo, hay muy pocos extranjeros, entonces yo cuando les preguntaba, según le preguntas a alguien, oye, ¿cómo puedo llegar aquí? Y lo preguntas en un inglés malo, porque yo ruso no sé, todos decían, ¿de dónde eres? Tal, sí, mira, entonces te sacan el Google Maps, te ayudan todo lo que pueden, y ya si haces amigos kazajos, como me ocurrió a mí, bueno, te van a invitar a comer, te van a hinchar, porque son muy buena gente y siempre tratan de tratarte lo mejor posible. Y ese es el último punto que yo creo que de verdad es el más importante, y es que te van a tratar a cuerpo de rey, porque principalmente como no tienen muchos extranjeros les llamas mucho la atención, y luego además ellos tienen una cultura que para con los extranjeros tienen que portarse muy bien. O sea, es como, pues lo llevan en su cultura, ¿no? Tratar siempre bien a los extranjeros y sobre todo si les tratas tú bien, y tratar de enseñarles tu cultura y todo eso les encanta. Es decir, según llegas te van a decir, pues has probado esta comida, has probado la otra. Y como ya digo, absolutamente todo el mundo te va a tratar de ayudar. Yo no he tenido ninguna experiencia negativa de alguien que me haya dicho, bueno, no puedo ayudarte, o yo qué sé, o que te haya tratado despectivamente, ¿no? Que sin embargo, visitando otros países sí que me ha pasado. Por lo general la gente suele ser buena gente, ¿no? Yo creo en todas partes del mundo, pero aquí especialmente todo el mundo se ha portado extremadamente bien conmigo, y eso pues me sorprendía. Y entonces yo he acabado conociendo gente en el supermercado, haciendo la compra, buscando, pues yo que sé, buscando edificios, porque preguntabas a cualquier persona y todos te decían, ¿de dónde eres? ¿Qué tal? Sí, no sé qué tal. Te empezaban a preguntar, te contaban su vida, de que si habías visitado tal, que si tenías que visitar lo otro. Entonces eso, la gente de Kazajistán me ha parecido muy muy buena gente. Y yo creo que por estas 5 razones es recomendable visitar Kazajistán. También digo, Kazajistán, en lo que es a nivel turístico, las cosas que tiene para ver no son muchas. Es decir, las cosas para visitar son la zona sur, que como ya digo tiene las montañas y la ruta de la seda, como en el Turquestán. Y desde mi punto de vista recomiendo, si se va a visitar Kazajistán, visitar también Kirguistán o Uzbekistán, es decir, hacer como una especie de ruta entre los 3 países, porque creo que así a nivel cultural puede quedar más cubierto, porque sí es verdad que Uzbekistán tiene más restos históricos, o que Kirguistán tiene... las montañas de Kirguistán y Kazajistán son prácticamente las mismas, pero Kirguistán tiene como más desarrollado el sector del senderismo, ¿no? Entonces me parece que una mezcla entre los 3 países a nivel de visita me parece que puede ser lo más interesante. Y ya si quieres visitar Astana, que es donde estuve yo, hombre, Astana realmente para ver no tiene más que los edificios principales, ¿no? Que son muy curiosos, y luego el frío de narices que puedes ver, porque eso ya es Siberia, porque en el sur el tiempo que hace es un poco mejor. Entonces si lo que quieres visitar es frío, pues bueno, te puedes ir al norte. Y luego al norte también puedes visitar Pavlodar y bueno, otras poblaciones. Pero bueno, eso sería más o menos mis recomendaciones por las cuales yo creo que puede ser interesante visitar Kazajistán. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Y para la semana que viene haremos un nuevo vídeo, no sé si de música. Bueno, como acabo de llegar a España, estoy un poco decidiendo a ver cómo tiro, porque tengo cosillas que hacer fuera de los vídeos. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, like y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ, мен қазақпын түрім қазақ.